Satnam, bienvenidos a un nuevo episodio de Meditando con. Soy Ricardo, yo tengo el placer de conversar y meditar con una increíble mujer. Ella es formadora de profesores, pero además es consultante, terapeuta holística con más de 20 años de dedicación. No solo da formaciones a nivel local y nacional, sino a nivel internacional. Está ubicada en Barcelona, España. Sus pilares son el Karan Kriya y el Kundalini Yoga. Los grandes maestros que la han influenciado han sido Yogi Bhajan y Shiv Charan Singh. Sus campos de especialización son muy variados. Van desde Karan Kriya, Kundalini Yoga, Mindfulness, numerología, mantras, meditación, psicografología y sanación Sanarasayam. Su enfoque es cada problema es una nueva oportunidad y para ella es necesario ir más despacio para avanzar más rápido. Sin más, bienvenida, Seva Kaur Khalsa. Satnam, bienvenida. Encantadísima de estar aquí, un placer y muy contenta de poder compartir todo el espacio que estáis aportando a tanta gente y a través de la sabiduría de la enseñanza de los números y del Kundalini Yoga. El placer es nuestro. Muchísimas gracias por tu tiempo, tu dedicación. Quiero empezar preguntándote cómo apareció el Kundalini Yoga en tu vida. Cuéntanos la historia de esos inicios y de transformación. Sí, es bonito recordarlo, de cómo cada uno llega a este camino. En mi caso, desde hacía mucho tiempo que mi vertiente era más el trabajo espiritual a nivel personal en cuanto a desarrollo de capacidades psíquicas, de poderes mentales y un poco iba por esa línea. Hace muchos años, debía tener 17, 18 años. Y entré en contacto con el yoga, con un gran maestro en Mallorca, y desde ahí ya no supe más, es decir, me fui a hacer la carrera, de la carrera universitaria volví a Mallorca, trabajé, luego me fui a Londres y ahí retomé de nuevo con el yoga y estuve buscando sobre todo Raja Yoga, me gustaba el aspecto de la meditación muchísimo y a la hora de buscar por Raja Yoga lo que encontré fue Kundalini Yoga. Y previo a esto fue una etapa en la que estuve siguiendo Paramahansa Yogananda y sus enseñanzas a distancia desde América y fue eso, una etapa muy bonita de 2 años y llegó un momento en que le dije a Paramahansa Yogananda que estaba fantástico tenerle como maestro, pero que estaría bien tener un maestro en vida. Y fue en cuestión de unas 2 semanas, no más, que encontré a Shiv Charan Singh buscando eso, un poquito tanteando en Londres, Raja Yoga, y aparecía todo hacia Kundalini Yoga. Y un día me presenté en su centro, la clase estaba llena, no había apenas espacio. La chica que me recibió a la puerta me colocó la esterilla justo a su lado, al lado donde está el estrado de enseñanza, y todo era como muchos practicantes de Kundalini Yoga en su primera vez, todo era muy nuevo y todo era muy diferente a lo que yo concebía como yoga en sí mismo, y Shiv era impresionante, todo muy especial. Y bueno, a partir de ahí pues fue un enamoramiento no solo de la práctica, sino de las enseñanzas que hay de fondo, de la guía espiritual, la transformación tan real en la persona de uno mismo, y sobre todo con los números también a través del Karan Kriya, que son todas las enseñanzas que trae Shiv en sí. Y realmente me encuentro en los momentos de hoy como que soy quien soy debido a todas esas enseñanzas y prácticas de ese momento en que entré en contacto con ello. ¿Cómo explicarías qué es el Karan Kriya para una persona que quizás ni siquiera ha practicado yoga en su vida y quizás nunca ha meditado? Sí, Karan Kriya son unas enseñanzas muy vastas, van a mucha profundidad y pueden ser muy sencillas a la vez. Entonces, abarca toda la vida, el ser humano y todas las dimensiones relacionales como psicológicas, emocionalmente, energéticamente y todo en base a la comunicación y sobre todo espiritualmente. Es la espiritualidad vivida como guía a través de los números. Entonces, los números sobre todo a través de la palabra, de la conversación, y es la base que hacemos cuando hacemos consultas personales. Entonces, la clave está en que no es un tipo de numerología, sino que es meditar en los números
tal como ellos son en sí mismos. Y cualquiera que de forma honesta, con esa capacidad de escucha y de percepción en lo que es la expresión de los números en la vida, ¿sí? Y los números por sí mismos en sí, pues poder percibir qué es la vibración del 1, del 2, del 3 y luego las dinámicas que se suceden de un número a otro y ver cómo están presentes justo a nuestro alrededor y nos están guiando. Es un lenguaje que está haciendo de puente entre lo conocido y el mundo desconocido. Y son conceptos, son abstracciones, pero a la vez son muy concretas. Por tanto, es un último lenguaje que está eso, trayéndonos como puente para conectar con todas esas dimensiones en nosotros. Así que, de forma resumida, quizás podría definirse así. Los números son definitivamente el lenguaje universal, además. Da igual el idioma que hablas, el número están presentes en todas las culturas, todas las civilizaciones desde hace ya unos cuantos milenios. Eh, Quería aprovechar para que nos compartas una historia de cómo piensas o cómo sientes tú que el Karan Kriya te ha ayudado a transformar tu vida y a lograr esa comunicación entre, como decías, lo conocido y lo desconocido. Cuéntanos alguna historia. Sí, bueno, no sé si recordaré alguna historia en concreta, pero eventos infinitos. Cada conversación con mi maestro, con Shiv, es transformadora a un nivel increíble. Cada clase que yo atiendo ocurre ese toque en el corazón y esa integridad que uno siente que hay algo aquí muy real. Y cada consulta que doy realmente es un privilegio y un honor para mí misma también el poder ser tocada por esas enseñanzas. Así que a lo mejor luego recuerdo algo anecdótico si quieres que sea compartido, pero verdaderamente están tan presentes que todavía sorprende, sí que es cierto que aún sorprende cuando uno al final del día, por ejemplo, dice, madre mía, qué día he tenido, y va a la fecha del día y dice, pues tiene todo el sentido con la influencia del 8, o la influencia del 10 o la influencia del día que sea. Entonces, bueno, curiosidades de este tipo, en el momento en que uno se pone en relación con los números, empieza a surgir. Y igual en las clases estamos tocando el número 4 durante ese fin de semana y los alumnos ya incluso previo al módulo ya empiezan a tener detalles, a veces muy sencillos, pero muy anecdóticos, ¿no? Muy de hablando el número 4, ya preparándose para el fin de semana. Así que nos acompañan, están ahí, es como sintonizar qué es lo que está ocurriendo y tener el lenguaje para expresar lo que está sucediendo. Ahora que dices lo de las fechas, siempre he tenido una curiosidad y es, en el mundo actual hay varios calendarios. Por ejemplo, está el calendario chino, el calendario hebreo y nosotros en Occidente usamos el calendario gregoriano. El Karan Kriya, entiendo todo esto de numerología, ¿se basa en el calendario gregoriano? ¿Cómo influye esto? Sí, sí, es muy buena pregunta porque precisamente hablamos de números en sí mismos. Por tanto, alguien que ha nacido bajo el calendario hebreo o el calendario indio, hindú o maya, o sea el que sea, según el calendario que uno vive, es los números que están identificándose con él. Es decir, esa persona se identifica con esos números en su fecha de nacimiento, por ejemplo. Por tanto, tiene sentido el hecho de que vamos a visitar esos números de ese calendario a la hora de querer saber más de esa persona a favor de esa misma persona, ¿no? Cuando estamos en la consulta. Entonces, no tiene tanto que ver con es este calendario o el otro, sino como esa persona está viviendo su vida en base a que ha nacido en esa fecha. Y hay curiosidades, eso sí que es muy curioso, como en algunas ocasiones hay personas que han nacido bajo un calendario, por ejemplo en la India, se han trasladado a Occidente y ahora trabajan su vida, parte de su vida desde que se mudaron está siendo a través de ese calendario y tienen como los dos, se relacionan con los dos de una forma muy igual. Y es muy interesante ver cómo a la hora de la consulta las dos fechas las vamos a tener presentes, no solo la de nacimiento, sino que vamos a tener los dos calendarios, la de hindú y la de occidente, y dice connotaciones y detalles muy relacionados con ambos. A lo mejor uno es más en el terreno profesional o laboral y el otro es más en el terreno familiar o de origen cultural,
y como en la conversación pues puedes ver esos detalles. Es más en la psique de cada uno de nosotros. ¿Y cómo se relaciona el Karan Kriya con la numerología tántrica? ¿Tiene alguna relación o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Lo pregunto porque yo, bueno, ahora que estamos en formación, vimos un módulo justo de numerología en Kundalini Yoga y me surge la duda, ¿no? ¿Cómo se relacionan estos dos mundos? Sí, sí, sí. Bueno, igual como comenté antes, se trata de números, por tanto, es bueno distinguir que no se trata ni de eso de numerología hebrea, ni cabalística, ni judía, ni maya, ni ningún tipo de numerología Karam Kriya, como si fuera otro tipo más, sino que es ir a la base y a la esencia de cada número. Entonces, a través del maestro de Yogi Bhajan, él dio ciertas pinceladas, ciertos rasgos acerca de los números, y de ahí, pues la numerología tántrica se basa totalmente en ello. Entonces, como el maestro está sintonizado a lo que es el número en sí, por supuesto, esa conexión está de forma directa, totalmente directamente relacionada. Después, a partir de ahí, la mayor diferencia que me parece ver entre uno y otro, principalmente es que la numerología tántrica se centra en la fecha de nacimiento y Karam Kriya percibe los números y quiere escucharlos en todo, en todas las situaciones de la vida y en todas las circunstancias. En una conversación con una persona, incluso en una consulta personal, no es necesario la fecha de nacimiento. Es una ventana, es una ayuda y te da una base para poder explorarlo, pero solo en la conversación tú estás ya escuchando los números. Ya estás, cualquier concepto, palabra o cualquier evento que esté sucediendo, tú puedes percibirlo o escuchar al número a través de esa conversación. Eso sería una... Y luego el lenguaje es muy, muy preciso. En Karam Kriya enfatizamos mucho cuando queremos... es como si uno dijera, tenemos tierra, agua, fuego y aire. Y si quiero hablar de aire, utilizaré el lenguaje del aire. Y hablaré de una brisa, hablaré de un vendaval, de un tornado, una tormenta, hablaré de volar, ¿verdad? De extender tus alas, pero no utilizaré el lenguaje del agua, por ejemplo, porque algo en nosotros nacemos de los números, nosotros venimos de una célula y una célula se ha dividido en dos y se ha multiplicado en infinitas células. Entonces tenemos 2 ojos, una columna, 26 vértebras, 4 cámaras en nuestro corazón, 2 riñones. A nivel material y a nivel energético están los números en nosotros. Por tanto, algo en nosotros conoce bien la integridad de lo que simplemente es. Por tanto, desde ahí podemos también percibir cuando la conversación se ordena y sigue esos patrones naturales de la vida, que sigue esas leyes universales, todo se aclara, todo toma otra perspectiva, toma claridad, porque está siguiendo esa dinámica, esa evolución natural, tal como en las secuencias de la vida. Súper interesante lo que comentas de que en una sesión de Karan Kriya puede que tu fecha de nacimiento ni siquiera sea relevante, ¿no? Es más quizás ver pues en tu entorno. ¿Qué representan estos números para una persona que, por ejemplo, voy a una sesión? Bueno, quisiera preguntarte primero, ¿cómo serían estas sesiones y qué representarían esos números, ¿no? En un lenguaje que cualquier persona pueda entender. Sí, sí, y esto me recuerda a también otro punto en contacto con lo de la numerología tántrica. A partir de Yogi Bhajan dando esas pinceladas alrededor de los números, algo como base, como una de las guías principales para entender o para aprender, porque no se trata de entender el número es lo que es. Para aprender de él es el Mul Mantra, por ejemplo. Cada una de las partes del Mul Mantra se le llama mantra raíz porque te pone en conexión con tu alma. Por tanto, cada un ek significa 1, ong es 2, kar 3, satnam 4 y así sucesivamente. Y también los 10 cuerpos espirituales. No es casualidad que las enseñanzas nos digan que tenemos 10 cuerpos espirituales. Entonces, cada uno, el alma, la esencia es el 1, el 2, yo soy en el 1, yo no soy en el 2. El 2 es la mente negativa. En la evolución y el crecimiento de un niño, la etapa de bebé y la siguiente etapa a los 2 años es pasar a través del no. Y después del no, a través del no se reafirma a sí mismo, mente positiva.
Y 4, cuando llegas al corazón, Satnam. Entonces, la mente neutral. El 4, el estado del corazón es la mente neutral, que lo incluye a todo. Y ese es Satnam, bienvenida a todos. Entonces, esos son los principales bases para poder ir descubriendo. En realidad es ponerte en relación con los números y descubrirlos. Y a partir de ahí ves las coincidencias que no son tales, son demasiado obvias para dejarlas a un lado y decir que es simplemente casual. Así que a partir de ahí, igual que los elementos, de la misma manera, los Guru Sikhs, los 10 Guru Sikhs, también son encarnación de cada una de las palabras del Mul Mantra. Entonces, en una conversación que uno esté hablando, por ejemplo, por lo general, uno puede venir a la consulta con una historia. Una historia es un entendimiento personal, es una interpretación mental, y mente es 7. Tiene relación con los 7 chakras y como el color de los 7 chakras y del aura. El cuerpo espiritual séptimo es el aura. Por tanto, cómo está esa persona coloreando lo que ha estado sucediendo es como ella misma describe la historia. Y en esa historia subjetiva, parcial, muchas veces limitadora, y como decía, coloreada con esos trampas mentales, juegos mentales que pueda hacer, todo esto está relacionado con el 7. Pero de ahí sabemos que del 7 vamos al 9. Y el 9 pues, es una secuencia que sería muy complicado de escribir ahora, pero el 9 habla de la esencia, de las cosas, los 9 tesoros. ¿Qué tesoro está trayendo esa historia por la que está metida en tu cabeza? Y necesita ser extraído de la historia para poder dejar ir la problemática con el que uno haya quedado enredado y integrar ese tesoro en uno mismo. Y ese es el 1-9. Y desde ahí, por lo general, la persona va saltando entre números de un lado al otro y lo que tratamos es de poner eso, de traer el lenguaje de cuál es el siguiente paso para que pueda la evolución sostenerse, ir de forma adecuada de un paso a otro y completarse. Y cuando está completa, es como una crilla. Igual que un practicante de Kundalini Yoga hace sus crillas y físicamente completa y algo ha quedado completado y algo se ha limpiado y algo nuevo se lleva. Y de la misma manera en la conversación, como si fuera una crilla. Ir a través de esos pasos y escuchar, ahora se ha ido al 2, la necesidad, el no, hablamos del no, y hay un vacío, ¿verdad? Cuando hay un 1 y 2. En el momento en que el 2 aparece, nos estamos separando del origen. ¿Realmente nos separamos o es nuestra percepción? Porque realmente es una extensión de ese origen. Pero si en vez de referirnos al origen nos olvidamos de él, el 2 va a ser vivido como una separación. Y esa separación de tu alma va a degenerar en un sentirte separado, distancia, y de ahí ese deseo de volver a unirse, ese anhelo de retornar a la esencia y ese sufrimiento. Entonces la persona viene a la consulta a lo mejor sintiéndose deprimida o sintiendo negatividad en su vida, en ese estado de falta de ánimo, falta de energía, o agua, 2, elemento agua. Entonces todo eso es lo que vas escuchando y lo que vas refiriéndote como a ese mapa. En realidad es un mapa en el que tú te estás refiriendo lo que sucede aquí con la guía. Y desde ahí, pues, volver a escuchar. Totalmente una escucha amplificada, global, guiada a través de los números. Oh, súper interesante. Te iba a preguntar, desde el punto de vista terapéutico, ¿qué mejoras o qué beneficios provee Karan Kriya? Sí, el Karan Kriya lo que hace es, la transformación ocurre a través de la palabra. Hablamos de la palabra sanadora, de la conversación sanadora. Entonces, terapéuticamente uno puede tener mucha más claridad, más conciencia de lo que está sucediendo y luego pues está sostenido y apoyado con las prácticas yógicas o la meditación o los mantras o tipos de respiración, pranayama, que es lo bonito, ¿no? El poder también, al cabo hay distintos tipos de pranayama, distintos mantras y hay mantras que van a ser más del, por ejemplo, el 8, Adishakti, ese poderío de la energía, Adishakti, pues vibrando en el 8, Ekonkar Satgur Prasad. Y ahí sabes que está en 1, 2, 3, 4, 10.
por ejemplo. Entonces, de Har, sabemos Har es el punto del ombligo, 3, está hablando del 3. Entonces también podemos traer esas prácticas como sugerencias, pero realmente son de apoyo. Y de apoyo para lo que sucede, entonces el cambio sucede a través del intercambio. Y el intercambio es más elevado, es a través de la palabra. ¿Por qué? Porque venimos de la palabra. Y todo lo que somos desciende a través de esa vibración original que todas las grandes disciplinas y los grandes caminos religiosos y espirituales mencionan como el sonido principal, el verbo se hizo carne. Y al principio era la palabra. Entonces, los yogis de la misma manera lo describen como el Naad, que es el sonido original del cual toda la creación surgió. Ahora lo que estamos haciendo es regresando a esa vibración original que está en nosotros y para eso queremos vibrarlo y a través de la vibración es a través de la palabra y eso es lo que hacemos en la consulta. Transformación ocurriendo a través de ese encuentro y de esa experiencia a través de transformadora, a través de la conversación. Llamamos en inglés es heal the word and you will heal the world, ¿no? Sanando la palabra sanas al mundo. Me encantó esa frase, gracias por compartirla. Supongo que es Chip Sharan Singh. Sí, todo lo que comparto lo he recibido durante todos estos años a través de Shiv, absolutamente, y de Yogi Bhajan a través de Kundalini Yoga, 100%. Qué bueno, gracias por compartirlo. Una de las cosas que al menos capté cuando explicaba lo de la parte terapéutica es que bajo una sesión vas a recibir a través de una persona que facilite, por supuesto, un experto como tú en este caso, consejos de los números por la situación en la que estés pasando, atravesando, y quizás parte de eso hay una acción de tu lado, o sea, de la persona que recibe tienes que hacer algo, y ese algo puede estar relacionado con kriyas de Kundalini Yoga, al menos, o una meditación o algo. ¿Es así o no lo entendí para nada? Sí, pero un matiz, no es que nosotros demos consejo o el experto de Kundalini, el consultante esté dando un consejo, porque un consejo es una opinión, sino que lo que se basa en la escucha de qué es lo que el cliente o el alumno trae a la conversación y lo que traes lo pones en referencia y en relación a ese mapa para tú devolverlo con una integridad, con esa... El mapa de los números es esa inteligencia primaria que está en todo. Y era un poco el inicio de la conversación, significa los números están en todo. Y esa es una inteligencia primaria que guía. Entonces, no es un consejo, de hecho no vamos ahí, sino que vamos a explorar qué es lo que su alma quiere, por qué su alma escogió vivir esa situación. Entonces, queremos escuchar al alma en contraposición a todas las otras voces que están inundando el espacio. Y sabemos que la voz mental de la mente es el 7. Por ejemplo, la voz del corazón es el 4. La voz de la necesidad, del deseo, es el 2. Y la voz del alma es el 1. Entonces así podemos tener una gran claridad de qué es lo que está sucediendo y lo que es lo que es posible en ese momento de encuentro con la persona. Pero lo que queremos es escucharlo en ellos. Sí, sería ahí. Y luego, quizás al final de la sesión, si la persona está familiarizada con Kundalini Yoga o con los mantras, o si viene de una tradición budista quizás, o de otro tipo de práctica, vamos a traer ejercicios o prácticas que puedan referirse de apoyo a lo que sea que se esté trabajando. Sí, gracias por comentarlo. De hecho, entiendo que no necesariamente practicantes de Kundalini Yoga pueden disfrutar de los beneficios que ofrece el Karan Kriya, ¿correcto? Claro, no, absolutamente. Por eso es, en cualquier circunstancia que te encuentres, si tuviéramos la consciencia, la pudiéramos mantener, ser sostenida en todas las conversaciones, incluso al escribir un artículo, ¿no? Al hacer cualquier proyecto, al iniciar algo, ¿qué secuencia voy a seguir desde aquí? Voy a seguir esta secuencia, ¿qué es lo que me va a guiar para cómo se va a desenvolver ese proyecto? ¿Sí? Me voy a casar, ¿verdad? A veces es a nivel más sencillo, estoy viviendo en este número, ¿qué puede ser? Pues depende de cómo uno lo quiera abordar. Los números te dan esa cualidad, pero no son... Mira, algo muy interesante también a percibir. Tenemos 9 dígitos
y el 10 es el total. Y todo el cosmos se reduce a 9 dígitos. Entonces, cada número tiene multitud de expresiones y aún así vibran en ese mismo número, muy diferentes. Igual que hablábamos, muy diferente la tierra del aire. Sí, pero luego en la tierra tienes una roca, tienes una montaña, tienes el desierto, tienes un diamante, ¿verdad? O tienes un carbón. Entonces todo es uno. Lo que pasa es que tiene multiplicidad de expresiones en el mundo. Por tanto, algunas expresiones están de apoyo y a favor de tu alma para llevarte a tu destino. Y otras expresiones de ese mismo número están saboteando ese camino. Y es el mismo número hablando, pero de una forma entendida yógicamente como kármica. ¿Sí? Entonces tenemos virus, kármico, y virtud, elevador. Sí, no voy a dejar de decirlo. Es súper interesante, por lo menos a mí me llama mucho el tema, sobre todo después de haber visto el módulo de numerología tántrica y ahora pues esto que ya lo explicaste muy bien la diferencia, pues ya trataré de investigar un poco más y profundizar. Respecto a las terapias, esto sirve desde el punto de vista individual, pero también sirve para parejas. Se puede ir en pareja a esas terapias y disfrutar de los mismos beneficios. Exacto, totalmente. Cada uno tiene su fecha. A veces es útil la fecha de unión de la pareja, pero sí, a veces viene la pareja en sí a la consulta, a explorar lo que sea, cualquier tema que esté sucediendo entre ellos. Totalmente, no hay nada que quede fuera de ello. Es muy, como tú dices, muy interesante. Para mí fue apasionante el descubrirlo y fue, wow, ¿puede ser esto real? Cuando empezaba a ir a Londres a las clases de Shiv y era cada clase era diferente y sigue siéndolo, ¿no? Cada vez porque los números en ese momento no es académico, no es intelectual, no es un conocimiento que pones de fuera adentro, sino que es un descubrir que distintas como facetas de ese diamante, distintas caras de ese diamante, la del 1-9, la del 2-8, la del 3-7, la del 4-6 y todo a través del 5 y 5, quinto chakra, la palabra, la vibración. Para una persona que quiera especializarse, y estoy hablando ya de hacer el curso, por ejemplo, de formación de Carancrilla, ¿es necesario tener un requisito previo, tipo, por ejemplo, formación previa en Kundalini Yoga, o puede venir y hacer una persona que ni siquiera practique yoga? No, puede venir cualquiera a los cursos. De hecho, uno de los cursos que hicimos ya de formadores de consultante, ahora estamos haciendo el de formador de consultante, pero previo a este, que es una gran profundidad, tarda unos 3 años, estamos 5 días en cada número, por ejemplo. Entonces, aparte, previo a este, que es en el que estamos ahora, hicimos el de Karam Kriya para Kundalini Yoga y pronto haremos otra ronda a través de un fin de semana en cada número. Y algún alumno venía sin tener ninguna relación con el Kundalini. Y confiamos totalmente de que su alma le ha traído a ese espacio y siempre se va a beneficiar de lo que sea que atienda, ¿no? Que reciba. Como una clase de Kundalini Yoga, igual. No hay ningún requisito previo. Y de hecho, incluso como formador de consultante, permitimos la entrada de cualquier persona que siente que tiene que estar ahí. Se va a llevar a casa seguro realizaciones y realizaciones en sí mismo, aunque no vaya a querer ser consultante, ni terapeuta, ni profesor de Kundalini, ni de números, ni de nada. ¿Y qué libros para una persona que si no quiere formarse, pero si quiere saber más sobre el tema, qué libros recomendarías para profundizar un poco más sobre temas? Sí, el principal es Deja que los números te guíen. Este lo escribió mi maestro, Shiv Charan Singh, y está en varios idiomas. Se puede encontrar en Amazon. Tuvimos la bendición o el privilegio de traducirlo nosotros mismos. Cuando hablo de nosotros, soy una guruyot de Jodhpur de Sudamérica. Empezó y luego continuamos entre todos con mi madre, mi hermano, Ardas Singh, un fantástico maestro, realmente eso con mucha sabiduría, y yo misma haciendo la traducción del libro en los inicios, cuando era a lo mejor en el 2005.
Sí, el libro salió más o menos sobre el 2003 o así. Yo volví de Londres en el 2005 y en el 2005-6 es cuando estuvimos en la labor de traducción. Es el principal, deja que los números te guíen. Luego hay algún otro que también se puede encontrar, pero ya son como un poquito más avanzados. Intenta pensar de esta manera. También está traducido al español por mi hermano y no estoy segura hasta qué punto está en el mercado. Muy profundo, de estos libros escritos por Schiff, claro, en el que lees un párrafo y estás la semana entera tratando de entender un poco lo que va el párrafo. Sí, me imagino que no son libros tipo novelas, son libros que hay que leer, pausar para asimilar todo eso que se está mencionando. Claro, y traerlos a la vida, ¿no? Traerlos como experiencia, traerlos en tu día a día. El poder que tenga sentido lo que estamos aprendiendo es poder luego expresarlo a nuestro alrededor, ¿no? Es ser compartido, así como hacemos no solo en clases, sino en cualquier encuentro que uno tenga, y también contribuyendo a quién uno es, quién tú eres o quién yo soy en mi propia identidad. Va cambiando y va asentándose una forma de relacionarte de forma distinta, diferente. Y entonces lo llevas a la práctica en el día a día. Sí, quisiera irme un poco al principio de la conversación cuando te pregunté sobre una historia de transformación. Eh, Algo que te venga ahora mismo a la mente rápidamente, una historia donde tú hayas visto más claro que nunca el poder de comunicación, el poder de Carancrilla en tu vida, algo que te haya ocurrido, que puedas compartir, por supuesto. Bueno, tiene relación con Karam Kriya y sobre todo el poder de la palabra y de la vibración. Entonces, es bonito, es compartido con mi hermano y bueno, es una experiencia así muy personal, no me importa compartirla. Fue uno de esos viajes que mi hermano hizo a Londres para visitarme, yo vivía en una residencia y bueno, estábamos haciendo la siesta después de un día cansado de turismo, etcétera. Él vivía en Irlanda y, y hicimos la siesta. Entonces yo estaba acostada en la cama y él estaba acostado en el suelo con cojines, tal. Y en eso que él escuchó, curiosamente, me escuchó a mí misma hablar en sonidos guturales muy extraños. Sí. Entonces me empezó a llamar Seba, 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 y no hacía caso a su llamada. Mi hermano mide casi 2 metros y estaba realmente atemorizado de qué era aquello. No había empezado todavía ni con el yoga ni con el Karam Kriya, pero sí habíamos compartido multitud de conversaciones. Él es muy científico, muy pragmático, y bueno, ingeniero en informática, etcétera, ingeniero informático. Y entonces él es como muy eso, ¿no? Y todavía estaba en esa fase, haciendo su PhD, el doctorado y tal, pero se acordó de alguna conversación en la que yo le hablé del poder del mantra, y del mantra era Waheguru. Y fue muy bonito el hecho de que cuando se acordó de esto, dijo Waheguru y desapareció por completo aquello que pudiera estar ocupándome. ¿Sí? Yo también hacía mis prácticas y a saber qué es lo que había podido entrar en ese momento. Así que fue muy revelador, impactante para él, sobre todo desde esa base más científica y más pragmática, pero también mucho para mí, porque yo desperté sin saber realmente, riéndome, y bastaba verle la cara lo pálido que él estaba de que no había sido una broma. Así que bueno, fue muy, muy ilustrador para ambos. Gracias por compartirlo, muy impresionante esa historia. Como Sí, dices, no sabes que estaría en ese momento, ¿no? En ese punto. totalmente, el poder del mantra, de la palabra y de lo que vibra, ¿no? En ese momento se aclara el camino, se limpia el espacio. Por eso, como importante es la conversación que uno mantiene, no solo con ahora nosotros o ahora con los que nos están escuchando o con quien ahora cuando apaguemos vayamos a tener después, sino la conversación que tenemos con nosotros mismos. Mentalmente, qué es lo que nos decimos a nosotros mismos y cuánto espacio permite y deja a que algo llegue a ese espacio que no queremos que entre. Sí. Y cuánto ocupamos nuestro espacio con Waheguru y vibramos el mantra. Y no hay otra influencia que pueda apoderarse de echar raíces, ¿verdad?, de nosotros. Waheguru. Sí, de hecho, quiero aprovechar para compartir una pequeña anécdota de... Por favor, Estoy ahora sí. mismo leyendo un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que es un libro que habla sobre los toltecas. Fue una civilización en México hace muchos años
Y el primero de los acuerdos era comunicación impecable. Y entiéndese la palabra impecable, que viene del latín peccatus, que es justamente pecado. Impecable es no pecar. Y el mayor de los pecados es ir en contra de ti mismo. Y era eso, es mantener una palabra. Cuando tú hablas desde el corazón, cuando tú hablas de forma impecable, la verdad será dicha. Y es curioso cómo, estoy hablando de una civilización en México, va exactamente alineado con estas enseñanzas yógicas. Sí, sí, sí. Y cuando vamos y nos remontamos el origen del yoga, no se puede. El yoga viene con el ser humano y por eso esas civilizaciones tan sabias, con tanta sabiduría, no pueden ser contradictorias. Pueden tener un enfoque distinto y una práctica distinta, pero el mensaje que lo sustenta tiene que ser el mismo, porque el diseño del ser humano es el que es. Y nuestros 10 cuerpos espirituales están aquí ahora, tal como los vivimos en el siglo XXI, como 20 siglos atrás o más. Y los números, tal como tú apuntaste, me alegro muchísimo de que lo trajeras, porque no es que los números estuvieran hace 20 siglos atrás, es que en el momento en el que algo surgió, como decíamos Big Bang, en el momento en que algo hay, el sonido Naat, el Anahata, es el 1, ¿sí? O el sonido es el 5, pero ya están ahí los números. Por tanto, los números estaban aquí antes de que nosotros llegáramos, están aquí y seguirán estando cuando nosotros nos vayamos. Y esto en Kundalini Yoga, ¿verdad? Ahat Sach, Yugat Sach, Hepi Sach, Nanak Hosipi Sach. Ya era antes, es ahora a través de las yugas, de los tiempos, siempre va a ser la verdad. Cuánto de la verdad en nosotros. Satnam, cuánto vibramos esa verdad, quiénes somos nosotros, nuestra propia identidad. Me encanta eso que dices de los números siempre han estado ahí. Más allá de que los hayamos luego codificado en una formita, los números siempre han estado ahí. Y de hecho me recuerda una frase que leí justo en el libro de Yogananda, de la autobiografía de un yogi, donde su maestro Yukaswar le dice, la gravedad siempre ha estado, la gravedad siempre ha existido. Ahora, bueno, que la descubrieron hace unos siglos, pues es otra cosa, pero siempre ha estado la gravedad en nosotros. Y yo creo que lo mismo pasa con los números. Exacto, la gravedad es, el uno es. Y nosotros podemos montar toda una fantasía alrededor del uno, que no tenga nada que ver, es tu fantasía, pero el número en sí mismo es. Y el número habla del uno, por ejemplo, habla de dónde lo podemos ver en la vida. Y ahí es meditar en la naturaleza, en nosotros, dónde está el uno. Y uno, gravedad, habla, decía antes que el 9 era como la montaña, y el uno es la base, la roca, y eso es gravedad. Uno es vertical. No es por casualidad que se represente como vertical tanto el 1 como el 9, pero aún así es una representación. A lo que queremos es dirigirnos a la esencia. Y sí, gravedad es 1,9 y es una de las fuerzas gravitacionales en ese eje del 1,9. Y también hay otras fuerzas en el 2,8 y también en el 3,7 y simplemente son. Y así está como diseñado el mundo, tal como lo podemos percibir como si fuera ir detrás de la película, ¿no? Como la proyección, que a veces se hace esa metáfora de la proyección de la película sobre la pared, y la luz es realmente la esencia que queremos percibir, con la que queremos realmente identificarnos, ¿no? Integrar en nosotros y que sea más presente. Y los números es esa decodificación de lo que ha sido codificado. Hablando de números, estamos en el 2021, Sí. calendario gregoriano, y es un año, pues, no sé si como el 2020, pero bueno, bastante, no deja de ser complejo el año. ¿Qué mensaje te gustaría darle desde un punto de vista numerológico, un punto de vista de Carancrilla, a las personas que estén viendo este video? Sí, 2021 suma 5 y 21 es 3 y tiene el 1 especialmente ahí. Si fuéramos al 2020 también es muy interesante todo lo vivido con el 2020. Pero para no hacerlo extensivo, no alargarnos, el mensaje principal, 1, es individuo. Entonces, el enfoque puede ser más local que no tratar, y 1 es humildad, es sencillez, no sea complicado, 1 es 1. Por tanto, recordar ese aspecto de humildad, de sencillez y de trabajo local, lo que puede hacerse, acción, CAR, con CAR. Entonces, CAR 3 es acción. Tu acción pueda ser enfocada en ti y a nivel más cercano.
más local. Y 5 es la palabra, y la palabra hace de puente de todo con todo. Por tanto, mi maestro Shiv lo relacionaba con construye puentes. Kar es construir, construir kar, crear. Esa construye puentes, no los quemes. 3 es fuego. Entonces, no quemes puentes, construye puentes. A través de la palabra o a través de lo que tenga que ser a nivel sencillo, en los detalles. Eso sería algo importante. Presta mucha atención a tu palabra. O a través de Meditando con también puedes construir puentes. De hecho, esa es nuestra intención, que la gente crea el puente entre ustedes, los maestros, y la audiencia que esté viendo este video. Muchas gracias por compartir eso y por ese mensaje. Pero, Sé que el maestro Chip Charan Singh no solo escribe, estoy hablando desde el punto de vista del libro, sino también poemas, escribe sí, poesía. ¿Hay algún sí. poema, justo antes de pasar ya a la meditación, que quieras compartir del maestro, que lo tengas ahora fresco en la mente? Sí, no lo voy a poder recitar palabra por palabra, pero el mensaje, ya que hablamos de sencillez y del enfoque del uno, el mensaje para mí lo recuerdo muy a menudo y sí me encantará compartirlo porque tenemos que recordarlo muy a menudo. El poema se llamaba en inglés Just Stay Straight, simplemente quédate en pie, recto, como hablábamos del uno, recto. Y el uno decíamos que era el alma, por tanto, vertical. Quédate en tu verticalidad, quédate en pie. Y todo el poema hablaba de cuando las situaciones se ponen negras, se ponen oscuras, cuando cruzando la tormenta, demonios que puedan llegar a ti, cuando no haya dónde agarrarte, cuando todo te decepciona, cuando todo se cae. Cada una de estas líneas las iba alternando con simplemente ponte en pie. Simplemente quédate en pie, ¿vale? Quédate recto, straight, ¿no? Vertical, quédate en ti, de pie. Entonces es algo muy que me gustaría así que se pudiera recordar cuando todo sucumbe, cuando todo cae. Es como una clase de Kundalini Yoga en la que tienes los brazos rectos arriba y quieres dejarlos caer y el profesor te dice mantén y sigue y continúa, cruza a través y todo aquello que tenga que ser caído va a caer. Pues de la misma, sostente, mantente ahí, keep up, ¿no? Mantente y serás sostenido, sostén y serás sostenido. Ese es el mantra para la era de Acuario. Y en relación con este poema era muy bonito, sí. Muchas gracias por compartirlo. Ujú. Estoy muy emocionado, muy conmovido además por todo lo que has dicho, sobre todo la última parte. Me sentí muy identificado con todo lo que decías. Ujú. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí. A vosotros. Ahora sí, te cedo el espacio, el micrófono es todo tuyo para que nos compartas la meditación que quieras.